Buenas tardes, maestros del Instituto FUSI. Mi nombre es Jaime de la Zúñiga Ramírez. Vengo a realizar la exposición correspondiente al quinto tetra de la maestría en Psicología Educativa no escolarizada. En esta ocasión, para la selección de la exposición, tomé la materia que se llama Introducción a la Psicología Educativa. El tema en realidad que vamos a estar abordando viene siendo el que comprende el del sujeto y la subjetividad. En este caso seleccioné este tema dentro de las dos materias de las 13 sesiones anteriores, debido a que me parece un tema que referente a nuestra labor docente tiene mucho que ver, ya que muchos de nosotros los maestros comparamos los términos, e incluso aquí se menciona lo que viene siendo sujeto, individuo y persona. Nosotros por ahí algunas de las veces podemos mencionar que los tres conceptos son iguales o tienen el mismo significado, mas sin embargo en esta lectura nos podemos dar cuenta que no. Cada uno de estos conceptos tiene una definición propia que encamina a diferentes conceptos que vamos a estar viendo durante esta presentación. Aquí primero que nada pues, nos estamos observando lo que viene siendo este mapa conceptual donde determinamos los tres conceptos: sujeto, persona e individuo. El sujeto nos lo describe como una criatura engendrada sobre un sustrato que no tiene. El concepto de persona nos dice que es un individuo humano, por lo que este término distingue al hombre y a la mujer del resto de los organismos vivos. Y por último tenemos a individuo. Individuo nos dice que hace alusión a un organismo conformado como una unidad resultante de la suma total de las células, tejidos, aparatos y sistemas. Aquí si nos ponemos a reflexionar sobre cada uno de estos términos, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en el concepto de individuo lo está relacionando más que nada con lo que viene siendo la ciencia, con lo que viene siendo la biología, lo que conforma en este caso al ser humano, las partes de cada uno de ellos, como por ejemplo, aquí lo menciona, células, tejidos, aparatos y todos los sistemas, que nosotros en primaria con los alumnos lo vemos lo que vienen siendo las partes del cuerpo humano, lo que viene siendo la materia de ciencias naturales. Lo que viene siendo persona, pues lo que nos distingue tanto a hombre como mujer, en este caso habla más que nada del sexo, los que son hombres, cuáles son los, por así decirlo, los rasgos que tiene alguno de ellos, en este caso también los que son del sexo femenino, cuáles son los rasgos que poseen cada una de ellas. Aquí más que nada hace esa división entre hombre y mujer. Y regresando a lo del sujeto, pues marca el sujeto al ser humano, lo engloba en general, ¿sí? No da una definición exacta o concreta, sino es una definición, por así decirlo, genérica, y en base al sujeto es que va desprendiendo a persona. Recordemos, como lo mencioné hace un momento, persona corresponde a lo que viene siendo el sexo, ya sea masculino o femenino, e individuo es ya el análisis a profundidad tanto de los tejidos como de las células, como los sistemas y como los aparatos de reproducción. ¿Ok? Avanzando entonces en este momento, ahora nos da una definición, ¿sí? En este caso dice que los humanos tenemos la capacidad de poder comunicarnos mediante nuestro lenguaje con las personas que viven a nuestro alrededor, de expresar también lo que queremos y lo que sentimos, así como también de poder resolver diferentes situaciones y conflictos, además de recibir una educación desde una edad temprana hasta una edad adulta. Aquí básicamente estamos viendo la diferencia entre el ser humano con el resto de los seres vivos. Nosotros como ser humano tenemos la capacidad, primero que nada, de nacer, de crecernos, de reproducir, de convivir en una sociedad, de poder vivir en paz, de poder vivir en armonía y sobre todo de recibir una educación, desde una educación inicial, desde los 4 o 5 años en la etapa preescolar, después de los 6 a los 12 lo que viene siendo la etapa de educación primaria, de los 12 a los 15 la educación secundaria, y después de ahí ya viene siendo lo que se conoce como educación media o media superior, que viene siendo bachillerato, viene siendo alguna prepa, después de eso ya viene siendo alguna licenciatura, alguna ingeniería, posteriormente vienen ya los posgrados, como viene siendo maestría o doctorado. El ser humano tiene la capacidad de realizar, de graduarse, de cursar diferentes estudios, depende de los gustos, los intereses, las necesidades y los alcances de cada uno de ellos. Y aquí incluso nos dice que los humanos tenemos la capacidad de comunicarnos mediante el lenguaje. Aquí hacemos una comparación con el resto de los seres vivos que tenemos nosotros por aquí. En este caso, el ser humano, el hombre, englobando tanto el hombre como la mujer, tenemos la capacidad, nosotros usamos un lenguaje, como lo estoy haciendo en este momento, para poder transmitir, para poder comunicar a la otra persona mi sentir, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo transmitir. Entonces, el lenguaje a todos los seres humanos nos ayuda
para diferentes formas, muchas veces para manifestarnos, para quejarnos, pero también podemos hacer para agradecer, para hablar, para compartir. Todo este lenguaje, e incluso entre nosotros mismos, nos ayuda para mantener una sociedad sana, para poder convivir, para ser aptos, para desarrollarnos dentro de nuestro núcleo. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser vecinos, ¿sí? La comunicación siempre debe ser constante y debe ser directa para evitar algún malentendido o alguna situación que pudiera afrontar dentro del desarrollo de mi persona, dentro de la sociedad. Seguimos. Aquí en este caso, aquí viene una pregunta, no son lo mismo que los tres conceptos que vimos al inicio, el de sujeto, el de persona y el de individuo. Tenemos tres posibles, no respuestas, pero sí comentarios, que dice que cada palabra tiene su propio significado, como lo vimos en la primera diapositiva, donde manejamos el mapa, en donde nos decía el significado de sujeto, el significado de persona y el significado de individuo. Recordamos que uno engloba en sí a lo que viene siendo el ser humano, la otra se engloba más que nada a lo que viene siendo la biología, el estudio de las células, de los tejidos, de los sistemas, de los aparatos de reproducción, y el otro englobaba básicamente lo que viene siendo el género, ¿sí? Después dice que cada uno tiene un concepto particular. Ya lo estuvimos desglosando, ya estuvimos viendo cuáles son las diferencias entre un concepto y cuáles son las diferencias entre el otro concepto. También viene por aquí ciertos rasgos o diferencias unos de otros, así como ya vimos cuáles pueden ser sus semejanzas, que todo se engloba a la persona en sí, al ser humano. También tienen diferentes diferencias que también hemos estado manejando y más adelante también vamos a estar analizando dentro de esta misma presentación. Avanzamos con esta. Dice: ¿acaso el término sujeto parece despectivo? Muchas veces el yo decirle sujeto a alguna otra persona se pudiera malinterpretar como un término despectivo, decirle sujeto, ¿sí? Por no llamarlo de alguna otra manera, o probablemente porque en realidad no conozco el nombre de esa persona. Y aquí nos está diciendo que no es despectivo, es una forma correcta, más sin embargo puede escucharse mal, pero no estamos infringiendo o cayendo en algún error en poder llamar sujeto a una persona, porque al final de cuentas eso es lo que somos dentro de la sociedad. Nos marca 4 conceptos. El primero dice que en cuestión auditiva es la menos apropiada o la más golpeada. El número 2 dice concepto cuyo objetivo es el de dirigirnos a un ser humano. Tercer concepto dice que es un concepto que de ninguna manera resulta ofensivo para alguien más. Y el cuarto dice que se utiliza este concepto cuando queremos hablar con una persona que no conocemos. Aquí principalmente nos dice que en cuestión auditiva es la menos apropiada o la más golpeada. En este caso, si ponemos en una balanza tanto el término de individuo como el de persona y como el de sujeto, creo que la más golpeada, como aquí dice, en cuestión auditiva podría ser sujeto. A lo mejor si yo le digo ese sujeto, ¿sí?, a alguna otra persona lo podía malinterpretar, más sin embargo se puede emplear como de la misma manera que yo le puedo decir individuo o persona a una persona que en realidad no sé su nombre, no sé cómo se llame, no sé cómo se le puede decir. Cualquiera de estos 3 conceptos están bien apropiados, más sin embargo, como dice aquí, es el más despectivo, no más despectivo, sino que el más incómodo, por así decirlo. En este caso también nos dice que se utiliza este concepto cuando queremos hablar con una persona que no conocemos. Es precisamente lo que yo le decía. Si yo quiero hablar con una persona que en realidad no conozco, no sé su nombre, no sé absolutamente nada de ello, pues igual puedo utilizar alguno de estos 3 términos para dirigirme a ella de una manera educada. Avanzo entonces con la siguiente diapositiva. Ahora sí, estamos analizando a René Caes y nos da él 3 aspectos referentes al sujeto y la subjetividad. Nos dice el primero que es un arreglo singular de la realidad psíquica. Después nos dice que se define por el lugar que ocupa en la estructura y en la representación que se hace de ese lugar. Y una tercera opinión dice que se constituye a partir de los otros con quienes se identifica y a quienes toma como modelo o como objetos de amor. Nos vamos a enfocar directamente con esta última porque dice se constituye a partir de los otros con quienes se identifica y a quienes toma como modelo como objetos de amor. En este caso aquí ya nos está hablando de la relación que tiene el ser humano con la comunidad en general. Avanzamos con la siguiente. Dice, ahora estamos analizando la teoría de Freud y aquí nos da dos conceptos, 2 definiciones claves.
es demoledora. Quiere decir que no existe el individuo dueño de su conciencia y de su conducta. El ser humano no es individuo indivisible, o sea, no pasa desapercibido el ser humano. En cualquiera de los tres términos siempre ocupa un espacio dentro del entorno. Y la segunda dice que la psicología individual se concreta ciertamente al hombre aislado e investiga los caminos por lo que él mismo intenta alcanzar satisfacción de las pulsaciones. Aquí nos está dando un concepto de relación del yo con la comunidad y del yo mismo. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Para qué lo quiero aprender? ¿Cuándo lo quiero aprender? Aquí nos habla del trabajo individual y del trabajo en equipo que yo puedo realizar en la sociedad. Y de esta manera es como termino mi exposición. Les agradezco a todos ustedes su atención. Buenas tardes.